Buenas noches. Te voy a enseñar dos cosas importantísimas para la clase del día viernes, que es una sucesión y qué o cuál va a ser la manera de contar los términos de una sucesión finita. Veamos. Si yo observo los siguientes números, puedo ver que estos números van de 5 en 5. ¿Es así? Muy bien. El 5 sería el primero, el término 1, y el último sería el 25, el término quinto. Además de eso, puedo observar que estos números van a través de una cantidad que es constante, que se va sumando, más 5 para que resulte 15, más 5 para que resulte 20, más 5 para que resulte 25, y si por tanto me piden, por ejemplo, conocer los tres términos siguientes, lo único que hago es sumar más 5 de esta manera de forma consecutiva. De tal manera que si 25 más 5 tendríamos el término 30, tendríamos el término 35, tendríamos el término 40. Cuando tú ves un conjunto de números que se muestran de esta manera y que van surgiendo a partir de una razón aditiva, de una razón que va sumando, a estos números se le conoce con el nombre de sucesión. Y si yo me pongo a contar los números, los términos, ¿cuántos serán? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que el último es el término octavo. Si yo los puedo contar, entonces es una sucesión finita. Quiere decir que se puede contar con exactitud cuántos términos lo componen. Y yo, por ejemplo, aquí puedo hacer un conteo directo, pero si no pudiera hacerlo, entonces tengo una fórmula para contarlo. Esta fórmula es que para poder saber cuántos términos debo contar, tomo al último, le resto el primero, eso lo divido entre la razón y al final le agrego la unidad. A ver, veamos si esta fórmula funciona. Si tomo el último es 40. Si le resto el primero es 5. Si le divido entre la razón, como van de 5 en 5, lo divido entre 5 y al final le sumo la unidad a toda esta operación. ¿Ves que lo encierro entre paréntesis? Muy bien, esto es 35 entre 5 y luego le sumo la unidad. Voy a terminar por acá. La cantidad de términos será este cociente, esta división tiene como resultado 7. Y si luego le sumo 1, entonces tendré que la cantidad será 8 términos. Y así tú lo puedes ver, ¿no? Porque son 8 los números que forman parte de esta sucesión. Pero tú dirás, ¿para qué te enseño esta fórmula si es que yo los puedo contar de manera directa? Pero es que esta fórmula está dada para cuando no los puedas contar de manera directa. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Muy bien, aquí estamos viendo, por ejemplo, números que van de 10 en 10, 50, 60, 70, 80 y hasta ahí voy contando 4, ¿sí? 90, ¿seguiría quién? A ver, ¿quién seguiría? ¿100? Sí, 100. Y me ponen puntos suspensivos y de repente por aquí aparece 910. Quiere decir que 910 es el último, pero no son 6 ni 7 porque los puntos suspensivos nos indican que aquí hay una cantidad de términos que no sabemos quiénes son, ni cuántos son. Pero lo que sí sabemos es que la razón va de 10 en 10. ¿Está bien? Luego sabemos que si la razón va de 10 en 10, y aquí lo puedes comprobar, mira, ¿ves? Más 10, siempre más 10.
Esa razón va a cambiar, ¿no? En este ejercicio es más 10, pero en otro ejercicio pueden ser otros números. Entonces, además de eso, sabemos que el primero es 50, que va a formar parte de mi conteo. 50 es el primero, 60 es el segundo, y el último viene a ser el 910, pero no es el séptimo, porque te vuelvo a repetir, hay una cantidad que no sabemos cuántos son. Pero quiero contarlos y entonces aplico mi fórmula que dice que el conteo será igual a tomar el último, restarle el primero, dividirlo entre la razón y a eso sumarle la unidad. Bien, veamos entonces. Si tomo el último, 910. Si le resto el primero, es 50. Esto lo divido entre la razón porque los números van de 10 en 10 y a eso al final le sumo la unidad. Con paréntesis o sin paréntesis, lo debes entender así. Muy bien, continúo por acá. Esta resta vendría a ser igual a 860 y hay que dividirlo entre 10. Y al final hay que sumarle 1. ¿Te das cuenta que no necesito el paréntesis? Porque al final solamente tengo que dividir, pues, ¿no? Y 86 más 1, finalmente la cantidad de términos es igual a 87 términos. Y si hay 87 términos y 910 es el último, entonces 910 es el que ocupa el 87avo o la 87ava posición. ¿De acuerdo? Muy bien, me gustaría que revises este video un par de veces, que veas la fórmula, que el día viernes te voy a invitar a participar. Hasta el viernes entonces, y te espero en clase, no me vayas a fallar. Ok, bienvenido seas el día viernes a las 7:40.